El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ahora sí, ya estamos en comunicación con el doctor Martín de Acevedo García, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Acevedo. Buenos días, señor Alberto Castillo, de RCN, a sus órdenes. Bien, ya no falta casi nada para llevar a cabo las elecciones municipales, regionales, a nivel nacional. Algo muy concreto es de que no existe ningún ambiente electoral, ya faltando 7 días o 10 días máximo, y a 2 días del debate en torno al sillón municipal de Lima Metropolitana. ¿Cuál cree usted que es la reacción del electorado en estas circunstancias y teniendo en consideración la premura del tiempo para llevar a cabo las elecciones municipales y regionales? En principio, tuvimos pocos candidatos y dentro de los pocos, bastante muy regulares para abajo, los 7, habría que decirlo, no se comparan pues con Alfonso Barrantes, Alberto Andrade, ni el mismo Luis Castañeda, para mencionar solamente 3 referentes de alcaldes metropolitanos que han hecho obra. Y eso por un lado. Y por otro lado, la incredulidad crece en la medida en que se va viendo que en vez de propuestas hay escándalos en cada uno de los candidatos y en sus hojas de vida. Eso genera bastante incertidumbre en la propia población y el electorado limeño, que por lo demás, en los 7.726 kilómetros cuadrados que tiene Lima Metropolitana y sus casi ya 13 millones de habitantes, se ha incrementado en los últimos años, señor Castillo, la delincuencia por el propio COVID fue uno de los motivos, el COVID-19, que paralizó todo el tema productivo, el PEA y el sistema económico en todo el mundo, y en el Perú no es la excepción. En segundo lugar, con la venida antes del COVID de los extranjeros que vinieron a nuestro país, específicamente los venezolanos, ello ha incrementado inclusive la modalidad delincuencial, con más avesados, más directos, no tienen miedo de matar, están indocumentados, de modo que ellos hacen de las suyas a propósito de no haber tenido ahí una política migratoria bastante bien seria, adecuada, y que los registre y se sepa de una vez por todos, porque están inventariados todos ellos o en una facción de inventario de relaciones exteriores, donde se sabe quiénes son, cómo son, cuántos son, qué nombre y dónde domicilian, y si tienen algún tipo de trabajo u oficio. Y en tercer lugar, la delincuencia se ha incrementado porque los propios comerciantes que antes eran ambulantes, al retornar nuevamente al trabajo, obviamente hasta la adecuación, han hecho que ellos mismos y los desempleados se conviertan en parte del comercio ambulatorio, y eso afecta también a Lima Metropolitana. Amén del transporte y la vialidad, que en 30 años de retraso que tiene, y con un mal concesionado peaje desde el año 2009 y ratificado en el 2014 por la señora Villarán, mal ratificado en el 2014 por la señora Villarán, hace que no tengamos tampoco la infraestructura adecuada en el sistema vial metropolitano a la medida y a la velocidad en que crece Lima Metropolitana. Básicamente, esos dos problemas le podría graficar que cualquiera de nosotros que vive en Lima, no solamente los limeños, porque los que somos de provincias o de padres provincianos ya seremos más o menos el 92% también, habida cuenta la migración de la década de los 90 que se volvió a incrementar. Eso sería el panorama y el contexto sobre el cual podríamos ya aterrizar en temas específicos de acuerdo con sus consultas y la de sus oyentes, mi querido amigo Castillo. Bien, usted ha mencionado
lo de la señora Susana Villarán del 2014. Y eso me hace recordar la generación del 14, digamos así, de presidentes regionales o gobernadores, que ahora se les llama, pero justamente esa promoción es, digamos así, la más cuestionada, la más involucrada en actos de corrupción. Está el señor Félix Moreno en el Callao, está el señor que está preso ahora, bueno, todos estos que le menciono están presos, el de Ancash, de la región Ancash, está el señor que fue presidente del Consejo de Ministros también de la zona de San Martín, el mismo expresidente Martín, bueno, se me olvidó ahorita su nombre, pero hablamos de una generación, ¿no? De una generación del 2014 que los veo, parecería que todos se pusieron de acuerdo o estaba abandonado el país, que todos empezaron a meter mano en actos de corrupción a nivel de las regiones, ¿no? Ciertamente, es un grupo, por decirlo menos, nefasto el que Nefasto, llegó a gobernar, exacto, entre el 2015 y el 2018, elegidos el 2014, y otros elegidos entre el 2011 y el 2014 también. ¿Y eso por qué razón? Por lo siguiente, señor Castillo, y que no se arregla. Ahí hay dos temas a atacar. Una reforma estructural del modelo político electoral que tenemos, que pase por la Constitución, y empezando también en ese orden de jerarquía normativa, como decimos los abogados, por la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y toda la legislación que llega a ser más o menos 87 normas de diferente rango y naturaleza que tiene el sistema peruano, y genera ese enrevesamiento que hace que los abogados estén desenredando en cada proceso electoral para cada caso que se presenta y la particularidad que este tiene. Ahí, si no pasa eso, vamos a seguir nosotros los electores acudiendo, por ejemplo, este 2 de abril a abrir el closet y tener que ponernos uno de los 7 ternos. Pero ¿cómo llegaron esos 7 ternos para Lima Metropolitana ahí, y el limeño o el que vota en Lima o el que es vecino en Lima Metropolitana tiene que saber? No hay forma, porque los mismos partidos políticos anularon, por ejemplo, las primarias. En octubre del año pasado sacaron 12 modificaciones, anularon las primarias con el pretexto del COVID, cuando ya no hay COVID, y por último en el COVID no nos contagiamos al ir al proceso electoral, con COVID no nos contagiamos cuando fuimos a votar, mejor dicho, y anularon y flexibilizaron más aún este tema, dejando solamente las internas, que es la que hemos apreciado entre abril y mayo, donde el manejo de las cúpulas partidarias y de movimientos regionales se ha dejado evidenciar su mano negra para imponer candidatos que no ganaban en las internas. Casos patéticos es el del mismo César Acuña. Él no ganó en las internas de su partido, para nada. El mismo señor Bruce no ganó en las internas de Surco dentro del partido del Tren. Y así le podría ir mencionando una centena de casos en todo el país, donde la cúpula finalmente impuso a dedo al candidato que le parece que debería ser quien lo represente, burlándose de los electores internos y del propio sistema y de la supuesta fiscalización que la OMPE ha llevado a cabo en esos procesos, cuando no sirvió para ello, para fiscalizar con esa exactitud. Si no cambiamos ese modelo, vamos a seguir eligiendo nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, que vamos el 2 de octubre como último eslabón de la cadena, ya a la ánfora, a ver, por ejemplo, en el caso específico que estamos conversando, como le decía en la analogía, de esos 7 ternos, ¿cuál de ellos nos tenemos que poner obligatoriamente? Y todos son mediocres, ¿no? Entonces, el elector no se tiene la culpa, y ese dicho, perdón, señor Castillo, termino la idea, y ese dicho que dice que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, ya pasó, ya dejó de ser, señor. Con la manipulación a la que estamos sujetos los electores, estamos francamente, tristemente fregados. Y la segunda era, con cargo a seguir conversando después de su pregunta, es que entonces no llegan preparados y no saben hacer una transferencia de gestión, que es la que se viene a partir de mediados de noviembre, y
a partir del 1 de enero no saben qué hacer los 100 primeros días. Por ejemplo, no tienen expertos en expedientes técnicos para preparar las mejores y prioritarias obras que deben emprender. Disculpen que me he extendido. No, está bien, perfecto. Más bien esto me da pie a preguntarle, ¿qué vamos a elegir el 2 de octubre? ¿Al alcalde de Lima o al ministro del Interior? Porque parecería que a quien se va a elegir es al ministro del Interior que ponga ya freno a todo este tema del sicariato, de los asaltos, de las bodegas, etcétera, de la delincuencia que ha crecido en estos últimos meses, y a esa reflexión llega el vecino por la incapacidad que hay a nivel del gobierno central, que no hace nada, o hace muy poco de repente. Sí, tiene usted razón en su reflexión genérica, y todos reflexionamos de alguna forma de esa manera y con esa conclusión. Pero hay que ver varias aristas del tema. En primer lugar, hablando en oro, como decía mi padre, o los antiguos, los mayores de nosotros, hablando en oro, la seguridad ciudadana no es competencia de un alcalde. La seguridad ciudadana es competencia de la seguridad pública, mejor dicho, es competencia del ministerio y del sector interior a la cabeza de su ministro. Que tenga que, como usted al inicio de su pregunta me hacía intuir, que tenga que coordinar con el alcalde porque es la primera autoridad de la ciudad, correcto, y porque a partir de los 80, con la creación por parte de Newhouse del Serenazgo, se haya generado a partir de ahí una partida presupuestal, pero que no le da capacidad al alcalde, por ejemplo, ni a sus serenos, ni siquiera para hacer arrestos ciudadanos. Porque si hacen arrestos ciudadanos los serenos que están limitados, es abuso de autoridad de él y del alcalde. ¿En qué consiste el arresto ciudadano? En siquiera retener a un delincuente en flagrancia por unos minutos hasta que llegue la policía o la fiscalía de turno. No se puede hacer eso, claro que no serían unos minutos, pero no se puede hacer eso porque les meten abuso de autoridad. Porque a diferencia de un ciudadano común y corriente que en cargamontón, en una cuadra, en una vecindad, en sitios donde están hartos, retienen al delincuente, el sereno y consecuentemente a su alcalde, exponen a este tipo de denuncias por parte de los delincuentes, por un lado. Y por otro lado, ya hablando de la dirigencia, clase política y clase política nacional, desde el 2016 exactamente vivimos una batahola de peleas entre el legislativo, que le ha declarado la guerra al ejecutivo desde esa fecha, desde ese 2016, cuando ellos dijeron, perdimos el poder ejecutivo, bueno, pero somos dueños del poder legislativo, y ahora van a ver, y así fue. Tuvimos creo que 3-4 presidentes y algo más de lo mismo se está queriendo hacer, pero no digo que esté mal el gobierno actual en sus decisiones, eso está también claro que es una baja clase dirigencial la que ha traído a la cabeza el presidente electo y la forma de escoger por su incapacidad y por no rodearse de gente competente que le ayude finalmente a escoger, como finalmente todos lo hicieron, ¿no? Humala no ha sido perfecto, Toledo no ha sido perfecto, el más preparado de los últimos 60 años ha sido Alan García, bueno, pero estamos hablando de un hombre que se preparó pues desde su niñez para poder dirigir el país y mal que bien lo hizo, finalmente con un segundo gobierno mejor que el primero, que fue un desastre, ¿no? Ya bueno, pero a lo que vamos es que tampoco podemos vivir en este salto de mata y no encontrar el suelo parejo, porque ya la semana pasada le tocó al ministro de Vivienda, si no me equivoco, o de Transportes, que fue Vivienda este viernes le toca al ministro de Interior. Así no se puede gobernar. Un ministro está sentándose y apenas se está sentando, recuerdo muy claramente el que acaba de salir de Agricultura, Alencastre creo que se llamaba, él se estaba sentando a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana del día siguiente la presidenta de la Comisión de Agricultura estaba diciendo que vaya a su comisión. Así no es. Esta clase política y dirigente es francamente mediocre y además no se prepara, y entonces nos tiene en este albur que no se sabe dónde va a terminar, porque finalmente, si como la población termina en el hartazgo, señor Castillo, y empujamos a que se vayan todos con este modelo político electoral, probablemente elijamos, después de que se vayan todos y les votemos a todos, con marchas en las calles, después de esa batahola, probablemente a los que elijamos vayan a ser peores que los que hemos votado.
Ahora, esta situación definitivamente que ahuyenta al electorado, porque bajo esa lógica, no sé si usted recuerda esas palabras célebres, no sé de quién, pero dijo, bueno, roba pero hace obra, ¿no? Entonces, si ese es el ejemplo que se sigue, eh, los delincuentes pues dicen, bueno, si los gobernantes roban millones, yo robándome un celular, pues no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, estamos en una sociedad corrupta de delincuencia donde todo se justifica. Y eso no puede seguir así, ¿no? No, de ninguna manera. Desafortunada esa frase de aquel personaje político, más allá de su obra, ¿no? Pero en verdad, en verdad eso no debe ocurrir, porque como usted dijo al principio de su pregunta, en la premisa de su pregunta, de esta última pregunta, el electorado se desalienta, el electorado el día de las elecciones entonces no va a votar. ¿Para qué va a votar? Si cuando ya ve la propaganda, ve las caras que se pintan como candidatos, y entonces uno se desalienta. Y eso se ve reflejado también, mi querido Alberto Castillo, disculpe que lo tutee, No, no se en preocupe. el siguiente tema también, mire. La economía, gracias a Dios que es grande y que dicen que es peruano, también esa frase no sé de quién es, gracias a Dios, la economía marcha muy distante a la clase política y dirigente, ni se fija en ella ni le interesa, sale a trabajar cada mañana en un 73% después de pasada la pandemia y en un 78% a la fecha. ¿Quiénes? Todos los informales y los del ejercicio libre de la profesión, como usted o como yo, sumamos ese 78%, que si mañana Castillo se cae o el presidente del ejecutivo, qué sé yo, le pasa algo por el cual tiene que ser reemplazado, como en el caso de la señora Camones, no pasa nada, y gracias a Dios, porque la economía sigue funcionando en base a ese 78% que trabajamos día a día y hacemos nuestros ingresos a pulso, y hacemos que, entre otras cosas, además esté en proyección en la parte económica, cosa que no se dice, porque estamos llenos de noticias negativas. No se dice, por ejemplo, el oro está vendido a 10 años, el camu camu está vendido a Japón a 7 años, los textiles, de los buenos textiles, están comprometidos a 5 años, la agroindustria otro tanto, y podría seguir mencionando unos dos más que no se me vienen a la memoria, pero lo hemos comprobado directamente cuando hemos querido ir a una feria, siendo los directos conectores, valga la expresión, entre el empresario extranjero de Qatar y estos productores peruanos de esos rubros que le he mencionado y que nos han contestado así: no, Martincito, gracias, te agradezco, pero gracias a Dios también mi producción está vendida a 10 años, a 5 años, a 7 años, y así sucesivamente. Ahora, este panorama que más que nada, como usted dice, la gente va a votar y va a votar por quien sea, porque tiene que votar si no lo multan, va a cambiar un poco el escenario político, porque se supone, como tradicionalmente sucede, cuando se convoca elecciones municipales y esas están pegadas a las presidenciales, siempre es el partido de gobierno que tiene una mayor densidad de votos o mayor presencia política a nivel nacional. Parece de que eso no va a ser así en esta contienda electoral. El partido de gobierno en Lima al menos ni figura, en provincias las cosas de repente están peor. O sea, van a haber muchas sorpresas, pero no por decisiones políticas, sino porque el sistema mismo lo está obligando a que se caiga, ¿no? Es así, mi querido Alberto. No va a haber digamos, ese arrastre o esa consecuencia de tener electo hace poco tiempo un presidente, porque desafortunadamente en gran parte del Ejecutivo ha manejado mal las cosas en esta pelea con el Legislativo y viceversa. Entonces eso no va a ocurrir. Ojalá que entre los 7 podamos elegir siquiera aquel que tenga claro que tiene que minorar, si es que no acabo, porque 4 años es poco, con esos dos problemas grandes que hemos mencionado: la delincuencia y la infraestructura urbana aunada al tránsito y la vialidad. Ahora, dentro de este nivel de transparencia que debe haber
en el manejo municipal. Hay un tema que definitivamente desapareció del escenario municipal, y es el tema de la limpieza pública. No porque Lima esté lleno de basura ni nada por el estilo, sino porque hay un contrato con Innova de hace más de 25 años y que en los últimos 6 años se ha ido renovando a través de adendas. Creo que son 6 adendas o 7 adendas, y que al final de cuentas deja mucho que desear en torno a la transparencia, porque si hablamos de hace 25 años de este tema, estamos hablando de varios alcaldes metropolitanos que simplemente han ido, como quien dice, pasando la pelota y reforzándolo legalmente con adendas. ¿Usted cree que ahí hay transparencia o hay algo que se cocina, teniendo en consideración de que estamos hablando que este contrato se hizo por 10 años al inicio de la limpieza pública y que ganó Lima y que ahora se llama Innova? ¿Qué cree que esté pasando ahí con este tema de la no convocatoria a una nueva licitación de la limpieza pública? Lo que está pasando ahí, mi querido Alberto, es tremendo amañamiento, se diría en lenguaje coloquial, y en lenguaje legal, tremenda leguleyada que se aprovecha de un vacío de la ley de contrataciones y del su reglamento del Estado. ¿Por qué razón? Porque se aprovecha de ello, judicializa el tema, lo lleva al Poder Judicial, tiene una medida cautelar, y con la medida cautelar va con cada gestión y con los funcionarios respectivos con los que se encuentran, negociando entre comillas para quedarse y no se mueva la medida cautelar y se prorrogue consecuentemente la operatividad de sus servicios, porque sobre pretexto que el tema, al estar judicializado, nadie puede meterse en un tema que lo tiene entre sus manos la autoridad judicial y no ha resuelto. Pero esa es pues la parte de la mañosería para seguir en el ejercicio en la prestación de ese servicio, y de esa manera se interrumpa la posibilidad de hacer una nueva licitación con nuevas condiciones, el crecimiento de Lima, la cantidad de población, la nueva tecnología que hay en materia de limpieza pública, amén de que la basura es dinero, sí, segregada, claro, es dinero y muchísimo dinero. Todo eso lo tiene monopolizado esta empresa que ha logrado, como le digo, encontrar ese vacío legal y en base a una leguleyada tener en el Poder Judicial amarrado el tema sobre pretexto de su acción de amparo y sobre pretexto de que nadie puede meterse en cuestiones que lo tiene una autoridad o el Poder Judicial pendiente de resolver. ¿Y cuándo se resolverá? Porque, mire, hablamos de Andrade, que hizo este contrato por 10 años, después entró Castañeda Locio, después entró Susana Villarán, después entró el señor Muñoz, y nadie tocó ese tema, y sigue con adendas hasta la eternidad. ¿O no puede haber ya una resolución, algo que permita en cierta medida a convocar a nuevos precios, a algo que modernice la limpieza pública a nivel de Lima? Usted ha preguntado muy bien, ¿cuándo? Y yo le contesto también bien. Cuando tengamos un alcalde o alcaldesa metropolitanas con funcionarios probos, con funcionarios honestos, que desde la dirección de GEPIC, como se llama la Gerencia de Inversión Pública y Privada en la Municipalidad de Lima Metropolitana, geste un nuevo contrato y con su procurador cierre el tema del Poder Judicial y se convoque a una nueva licitación con todas las ventajas que ahora brinda y ha avanzado el tema de la limpieza pública en todas partes del mundo, excepto en Lima, donde esta empresa hace y presta el servicio como le da la gana porque tiene amarrado el tema. Porque este mismo caso se da con el tema también de los peajes, ¿no? O sea, y ese vacío, usted ha dicho esto, que me parece importante, y no me va a decir que nadie se ha dado cuenta de que existe un vacío legal que así lo pueden manejar la plata de todos los limeños, de todos los peruanos. Sí, pero en el tema del peaje ocurre un tema distinto. Ahí lo que ha habido es
con la renegociación y las adendas, sobre todo del de la señora Villarán en el 2014, lo que ha habido es una excesiva onerosidad de la prestación, dice la denominación jurídica, excesiva onerosidad de la prestación. ¿Qué significa ello? Que hemos sobrevaluado el peaje, o lo ha sobrevaluado el postor, una vez que ha ganado y se ha adjudicado, exacto, la buena pro y se ha adjudicado el servicio, lo sobrevaluó, sobre pretexto de interferencias, sobre pretexto de trabajos y ampliaciones que en el contrato original supuestamente no habían sido considerados, y en la ampliación tenían que ingresar. Y se hicieron, pues, creo que hasta 3 ampliaciones. La más escandalosa fue la de la señora Villarán, con lo cual estamos sobrecosteados y sobrevaluados, y por eso es que el peaje, que arrancó en 3.50, el día de hoy está en 6.50, es decir, ha subido casi el 100% en menos de 2009, en menos de 13 años, y está para 30 años. Eso debe terminar también con un alcalde o alcaldesa con agallas que vaya a la revisión total de este contrato, porque sí se puede revisar, por muy contrato ley que sea, sí se puede revisar, es revisable, por supuesto, y se sienta a negociar previamente, antes de ir o al CIADI, que es en Estados Unidos, o a la Corte de Francia, que es la otra de arbitraje internacional. Antes de eso, uno se puede sentar con el postor y llevarlo a un precio razonable, partiendo desde una estructura de costos que en verdad ponga el peaje como debe de costar, quitando las coimas que han habido, que lo estamos pagando todos los peruanos que pasamos por el peaje, todos los limeños que pasamos por el peaje cada día. La pregunta es muy sencilla. ¿Y era necesario este peaje, contar con este peaje, con este servicio? Yo creo que sí, porque no hay dinero en el Estado peruano para obras de gran infraestructura. Por eso el atraso también, en parte, ahí está el motivo del atraso de 30 años en obras de infraestructura, porque no hay dinero suficiente para la gran obra. Entonces se tenía que conseguir en base a dinero privado que invierta y que luego recupere, pero no de esa manera deshonesta y sobrecosteada como está ocurriendo, porque si no, entonces ya entramos en un tema absolutamente corrupto, que es lo que está sucediendo, ¿no? Y ya para ir terminando, le voy a hacer una pregunta personal, pero no me diga por quién puede votar o no, pero yo le pregunto lo siguiente. ¿Ha visto usted los planes municipales que están presentando los candidatos? Son 7, como usted dice, y la pregunta es, ¿alguno le satisface sus propuestas? ¿Considera que son viables? ¿O simplemente están ofreciendo por ofrecer, y porque tienen que también que cumplir, pues, con un electorado que si les cree, y si no, pues, buenas noches los pastores, como se dice, ¿no? Sí, sí he revisado los 7. Están sujetos a un esquema que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha diseñado, y me parece que desde el punto de vista de seguridad ciudadana, que es el más peligroso de todos y el que nos toca cada día, porque siempre hay un familiar, un amigo, un conocido nuestro que es asaltado por un celular, sobre todo los jóvenes, y no hay miramientos, les matan por un celular si hay un pequeño forcejeo. Estos delincuentes avesados extranjeros, no tengo nada con los extranjeros, pero han venido una carga de más o menos 80% de gente que es delincuente, ¿no? Lo que pasa es de que no es que han venido, los han votado. Lo que ha hecho Maduro es limpiar sus cárceles y los ha sacado a la frontera y los ha votado. Y esto es una coladera. Ahora ya no hay algo como lo que pasó en el 80, usted debe recordar, pues, en Cuba, ¿no? Cuando tomaron la embajada en el 79, la embajada peruana inclusive, vinieron más de 10.000, muchos de ellos, y abrieron las cárceles y bueno, váyanse, me quieren irse, váyanse. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Está Miami, Perú, etcétera. Y eso es lo que ha hecho Maduro. Sí, es exacto, es en parte lamentablemente exacto y desafortunadamente para nuestro país, pero regresando al punto, sí. Hay uno de ellos, de los 7, que trata muy bien el tema de la seguridad ciudadana, porque ha estado cerca del tema, del sector, de alguna forma,
Ya. en ello y me parece que si como dicen también en la televisión sobre todo, si hace clic con un buen ministro de Interior y revisan juntos el plan que existe, ¿ah? El plan que se está venciendo de seguridad ciudadana para el Perú 2013-2022, pero ya está hecho y listo a entrar en vigencia el plan de seguridad ciudadana 2023-2030 y revisan y readecúan eso para el caso del Lima específicamente, yo creo que van a poder hacer algo interesante, aun cuando el dinero es suficiente para todo lo que ofrecen ahora que están en campaña, no les va a alcanzar, ¿no? Porque bueno, y ahí lo único que hay que entender es que están en campaña y te van a ofrecer de todo, pero en verdad, realistamente, y ahí el 70%, si no es menos, es lo que van a cumplir, o podrían cumplir, porque en efecto hay dinero para ello, ¿no? O sea, Lima tiene un presupuesto de 1.250 a 1.500 millones de soles, es bajísimo, que es la quinta parte de lo de Bogotá, por ejemplo, y es la sexta parte de Buenos Aires, pero bueno, eso es lo que hay, como dicen los muchachos ahora, y con eso hay que trabajar. Pero ¿sabe qué es lo que yo me temo, mi estimado amigo? Y gracias por estos minutos que nos da. ¿Sabe qué es lo que yo me temo? De que podemos Sí, elegir a un alcalde que puede enfrentarse muy abiertamente a la delincuencia. Esto puede originar que le quite protagonismo al gobierno y por ende el gobierno empiece pues a tomar pues distancia, a abandonar, a dejarlo solo, porque acá lamentablemente estamos pues en una política de rapiña más que de accionar en función de la sociedad, ¿no? Eso es lo que me temo, pero yo creo que la mejor fuerza es organizar a los vecinos a través de comités, qué sé yo, que luchen contra la delincuencia que ya sobrepasó. Ahora ya no estamos hablando, ya las noticias no nos dicen que se robó un celular, que entraron a, no, ahora estamos hablando de sicariatos. Todos los días se está sí, cierto. matando gente. O sea, ya se cambió el esquema del nivel de delincuencia que está viviendo nuestro país a nivel nacional, ¿no? Sí, es correcto, desafortunadamente es correcto y eso que usted avisora puede ocurrir porque en política nada está dicho y ya se ha visto en otras oportunidades que cuando el gobierno nacional, específicamente el Poder Ejecutivo y el presidente de la República no quiere ver brillar al alcalde, le comienza a quitar presupuesto y a ponerle zancadillas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista fáctico y de los hechos. No hay que ir muy lejos, hay que ir solamente a 20, 25 años atrás, cuando Andrade era alcalde de Lima y Fujimori era el Claro, presidente de la claro, República. por supuesto. Sí, lo tenemos bien presente, ese nivel de peleas y de sabotajes más que nada. Muchas gracias al doctor Martín de Acevedo García por conseguirnos estos minutos y estaremos evaluando el debate. Vamos a conversar después del debate, ver qué pasa. Ojalá que no sea un escenario de pelea, sino de propuestas, porque así como están las cosas, parece que se va a poner muy candente con el tema del señor Alegría, ¿no? Sí, pues exactamente, de verdad que sí. Ha sido un gusto conversar con usted, don Alberto Castillo. Estamos en contacto, siempre usted saca y me fuerza a recordar datos y cuestiones bastante bien importantes que normalmente no se acostumbran a decir por los medios de comunicación así abierta y descarnadamente, porque bueno, desafortunadamente también hay una parte de la prensa que dice la verdad a medias. Bueno, nosotros nos decimos las cosas porque le hemos vivido, porque conocemos y porque la gente tiene el derecho a conocer fundamentalmente nuestra juventud. Tiene derecho a conocer lo que vive nuestro país en estos últimos años difíciles para todos nosotros. Gracias, doctor Martín de Acevedo, por estos minutos. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.